Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios por otra oportunidad que nos da de compartir el mensaje de su palabra en el contexto de este servicio online internacional. Y hoy estoy contentísimo porque tengo de nuevo a Salcedo con nosotros. Oye, Salcedo, nos habías dejado abandonado aquí en este servicio. No, bueno, pero es que los estudios, pastor. Viniste al último fin de semana de la serie. Sí, no, porque está buenísima. Me gusta la idea central que la va usted a decir ahorita, pero está buenísima. Bueno, a mí me gusta el título. Sí. Dios proveedor. No, pero me gusta. Fíjate que el Señor está proveyendo que viniste. Sí, fíjese. Me tenías abandonado acá. Y eso es motivo de acción de gracias. Así mismo es. Bueno, la serie Camino de Gracia. Hoy pensando en Dios como proveedor. Y pensando o reflexionando en 2 de Corintios capítulo 9, los versos 10 y 11. Pero quizás el verso 9 es un buen punto de partida. Y el verso 9 habla de que Dios repartió a los pobres. Sí. Salcedo, cuando tú has viajado tanto a América Latina, sí, que has visto muchos contextos pobres. Así es. Pero sabes que en la historia de la humanidad, prácticamente se demuestra en todas las etapas que la mayor parte del mundo ha sido pobre. Completamente. O sea, ya nosotros vivimos en un tiempo después de vamos a decir, el esplendor del capitalismo. Sí. Hay mucha crítica al capitalismo y sí, obviamente hay ninguna ideología humana es perfecta. Así es. Y ningún sistema es perfecto. Pero es una realidad económica de que el capitalismo sacó de la pobreza a mucha gente. Así es. Eso generalmente no se dice, pero es una realidad. Lo que nosotros vivimos hoy en día, en el mundo contemporáneo hay más distribución de la riqueza que nunca antes en la historia. Así es. Pero hay muchos pobres hoy. Sí, y el concepto de las Naciones Unidas sobre pobreza es muy interesante porque pobre no es simplemente aquel que vive en favelas o en tugurios, no. Pobre es que no tiene nada. Entonces, para las Naciones Unidas, si usted tiene un televisor, si usted tiene nevera, tiene muebles en su casa, ya usted no es considerado pobre. Bueno, muy interesante. Bueno, aquí en Estados Unidos hay otra manera de mirar la línea de pobreza. Así es. Pero ¿has visto cómo ha subido la línea de pobreza en Estados Unidos? Sí, la clase media está desapareciendo. Yo no sé si usted, latino, que estás aquí conectado a nuestro servicio, normalmente cuando miras a Estados Unidos, obviamente estás viendo el contexto socioeconómico más rico del mundo, pero Estados Unidos está experimentando ahora un problema que no experimentaba en décadas. Y entonces, parto de aquí, Salcedo, para traer la idea de que Dios provee. Amén. Si algo bueno estamos experimentando en Estados Unidos hoy, es que la gente en estas circunstancias está volviendo a dirigir la mirada hacia Dios. Sí. La gente está sintiendo la presión económica, está sintiendo que no puede salir adelante aún en un contexto como este, y hay una revitalización que se está viendo, y los hispanos tenemos mucho que ver con eso. Sí. Aquí ha llegado a Estados Unidos mucha gente hispana en los últimos años, y realmente es asombroso cómo está creciendo el contexto hispano acá. Apenas hace un rato alguien me dio una estadística. Tú sabes que en Estados Unidos los pequeños negocios son el motor impulsor. Exacto. Cuando tú ves todo el crecimiento de los pequeños negocios en Estados Unidos, ¿sabías que que los hispanos crecen en los pequeños negocios al 44%? Wow. Para que compares con otras minorías. Sí. El resto de las minorías crece al 4%. Increíble. O sea, los hispanos son los que más pequeños negocios abren. Wow. Una Sin buena embargo, noticia. este es el punto. Pobreza. Hay pobres, y por eso en la Biblia se usa tanto el término, aún la metáfora también de los pobres y de Dios como proveedor. Sí. La oración del Padre Nuestro incluye esa frase: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aún en Estados Unidos, hoy estamos viviendo esa realidad. Así es. Y es bueno que nosotros pensemos que nuestra esperanza no puede estar en un sistema socioeconómico, no puede estar en un líder político específico, no puede estar en lo que uno tiene actualmente porque las circunstancias cambian.
La esperanza tiene que estar realmente en aquel que tiene recursos ilimitados. Ese es nuestro Dios. Por eso hoy, cerrando la serie, quiero retarte con una idea que está apareciendo en este momento en pantalla. Nuestro Dios tiene recursos ilimitados. No te sientas de ninguna forma que no tienes armas en tus manos para sacar tu familia adelante, que no tienes herramientas para sacar tu negocio adelante, que no tienes los recursos para como iglesia ir adelante. El Señor tiene recursos ilimitados y en este pasaje donde se está hablando de la ofrenda, sí, se está hablando de ayudar a otros necesitados, se parte en el verso 9 de que Dios repartió a los pobres. Increíble. Él tiene recursos ilimitados. Pero yo quiero invitar a meditar específicamente los versos 10 y 11 y resaltar algunos aspectos claves en cuanto a que Dios es proveedor. Porque quiero que hoy salgamos, Salcedo, de este servicio con la convicción, con la confianza de que como Dios tiene recursos ilimitados, yo no tengo nada que temer. Simplemente tenemos un Dios que es grande y tú puedes descansar y echar toda tu ansiedad sobre Él. Aquí van los aspectos claves que vamos a resaltar en esta tarde. Las razones por las cuales decimos que Dios es un Dios proveedor, que tiene recursos ilimitados. Primera razón importante, Dios da lo suficiente. Salcedo, ayúdanos con el verso 10. Si lo puedes leer completo, yo voy a resaltar la primera frase. Segunda de Corintios 9:10 dice así: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Gracias. Fíjense que la frase dice, y el que da semilla. Dios es un Dios que da. Sí. Y Él da suficiente. Dice, el que da semilla, bueno, de hecho la frase dar, a ti que te gusta tanto el griego, sí, sí, es una frase que significa adornar o se usaba para describir cuando tú adornas o amueblas, estás amueblando un lugar o adornar un entorno completo. Sí. Suplir totalmente. Dios suple totalmente. Y es interesante que dice, al que siembra y pan al que come. Sí. El que siembra está hablando del que trabaja. Dios nos da la capacidad para trabajar, nos da la salud para trabajar, nos da la energía para trabajar. Y cuando hablo aquí, y pan al que come, obviamente el sustento diario. Correcto. Yo creo que la mejor metáfora histórica que hay en el Antiguo Testamento era el maná. Así es. El Señor estaba proveyendo lo que necesitaban diariamente. ¿Recuerdas que en la historia bíblica no podían guardar para el otro día? No. Se Tenía podría que comérselo en ese día. Yo no sé si tú has vivido en algún contexto, en algún momento de tu vida, que únicamente tenías el alimento del día. Así es. ¿Tú has vivido esa experiencia? Sí. No tener para el otro día. Muchas veces. ¿Sabes que como crecí en Cuba? Sí. Esa es la realidad nuestra en Cuba. Así es. Las amas de casa en Cuba pueden tener el alimento del almuerzo, pero saben que quizás no tienen el de la tarde. Usted sabe que la primera vez que fui a Cuba, me preparé para pasar en ayuno todo ese tiempo. ¿Estás hablando en serio? En serio. Escúcheme bien. Fueron los días que más comí en mi vida. Muchacho, no me digas eso. Sí. Oye, te voy a mudar para Cuba, ¿para qué? Bueno, tengo que aumentar eso. Bueno, esta es la realidad. Dios da lo suficiente. Así es. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En Cuba, cuando yo estaba en alguna iglesia predicando, es interesante que cuando yo predicaba, en la mañana los domingos, yo le preguntaba a alguna ama de casa, oye, ¿qué tienes para el almuerzo? En la confianza, y me decía, pastor, no sé, Dios proveerá. Wow. Pero una confianza tremendo, diaria en la provisión de Dios. Bueno, esa es una confianza buena que nosotros estaríamos bien en recuperar en el día de hoy. Dios es un Dios que da. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la famosa recogida de ofrenda para gente en necesidad alrededor de Jerusalén. Le está hablando a iglesias de contexto griego. Sí. Está haciendo esa recogida, esa colecta y les está diciendo, en otras palabras, Dios es un Dios que da lo suficiente, da lo necesario, provee. Cuando uno mira hacia atrás, Salcedo, en la vida nuestra, ¿encuentras tú en algún momento que Dios nos haya fallado en el sustento? Nunca.
Tú cuando llegaste Nunca. a Estados Unidos con la doctora, las condiciones eran diferentes. Tú viniste como misionero Totalmente. a California Sí, señor. y me has contado muchísimos trabajos que pasaste. Así es. Pero Dios proveyó todo. Y provee hoy también. Y, igual. Así es. Aquí va una segunda idea importante que está relacionada directamente con el hecho de que Dios tiene recursos ilimitados. No solo Dios da lo suficiente, también Dios multiplica lo que tenemos. Oye, ¿no es una gran Tremendo eso. experiencia en la vida eso, que Dios multiplica? Bueno, panes y peces, Así es. lo multiplica, Ujú. Él vuelve a hacer eso. Así es. Vea cómo dice la segunda parte del verso que tú leíste. Proveerá y multiplicará. La palabra multiplicar aquí significa aumentar sin tope, incrementar progresivamente. Dice, vuestra sementera, la palabra o el término griego significa semilla, Semilla. y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es interesante la idea de semilla y fruto. Sí. Eso significa que Dios es capaz de hacer crecer todo lo que tenemos desde lo pequeñito y llevarlo Así a una es. máxima expresión. Yo nunca pensé vivir en Estados Unidos. Wow. Yo nunca... y Dios multiplicó, Dios ha provisto. Ahora imagínate que yo soy ciudadano cubano, ciudadano americano y ciudadano español. Increíble. Ahora soy ciudadano de un montón de países. Tres ciudadanías. Sí, me puedo mover por el mundo entero. Sí. Dios hace cosas tremendas, pero Él multiplica lo que nos da. Y esto me trae a mi mente la parábola de los talentos. Así es. Uno tiene que estar listo a que el Señor multiplique lo que uno tiene en la mano. Sí. Nunca creas que es poco lo que tú tienes para servir al Señor. Ese es el punto de Pablo aquí. Así es. Pablo está trayendo a sus destinatarios originales y le está diciendo, Dios da lo suficiente. Dios multiplica lo que tú tienes. Obviamente va a arribar al punto de decirle, en otras palabras, tú puedes darle a otros. Tú puedes bendecir a otros. Tú puedes ser... Dios te puede usar para en esta colecta bendecir a aquellos que tienen menos. Así es. Pero el punto es que Él hace crecer lo que uno tiene, lo multiplica. Hay veces que yo me quedo asombrado de cosas que Dios hace en la vida de uno. No tener nada y de pronto tienes. Así es. Claro, también ocurre lo inverso en ocasiones. Hay veces que Sí. uno tiene y desaparece. Desaparece, Jehová sí. dio, Jehová quitó. Así es. Sea el nombre de Jehová bendito. Así Pero es. aquí el sujeto de todas las frases es Dios. Él es el Amén. que da semilla al que siembra y pan al que come. Él es el que proveerá y multiplicará desde lo más mínimo hasta lo máximo frutos de justicia. Y es interesante que el crecimiento en la dádiva de Dios aquí se expresa como frutos de justicia. Sí. El aspecto económico y cómo manejamos las finanzas, las ofrendas, es algo espiritual. Sí. Es algo que tiene que ver con mi proyección cristiana, con mis prioridades en la vida. Por eso es que el principio bíblico se manifiesta claramente de honrar a Dios con los bienes de principio Sí. a fin. Es interesante que también me entrevisté hace apenas unas horas con una persona que nos ayuda Sí. a entrenar hispanos, emprendedores que quieren hacer sus negocios. Magnífico. Y me dio una alegría tremenda cuando vi gente en nuestra propia iglesia sencilla, estableciendo su propia compañía, sus propios negocios para echar adelante. Sí. Dios multiplica todo lo que tenemos. Sí. Él es un especialista en hacer crecer como la semilla de mostaza en el contexto del reino, algo pequeñito y volverlo algo grande. ¿Algún comentario? Sí, pastor, que precisamente con el comentario que hizo de la persona que viene a ayudar, porque aquí dice el que da semilla, el que siembra. Y a veces la semilla no solamente es, digamos, dar el pan, porque Dios provee Sí. de dos formas, o tres formas, ¿no? Multiplica de tres formas. Pero a veces la semilla se refiere a un talento, Sí. a una idea que yo tengo, a un negocio que Dios me ha dado y que yo lo siembro en otras personas. Sí. Muy interesante porque el que lo hace, Dios también le multiplica esa manera de multiplicar su semilla. Bueno, tú estás ahora invirtiendo en un buen grupo de gente. Sí, En el sentido discipular, en el Claro. sentido de... Tienes un tremendo grupo, ¿no? así es. ¿Y cómo va? Va muy bien porque son personas que se están preparando para invertir su vida en otras personas.
Y eso pasa con la familia también. Así es. Cuando uno invierte en la vida de los hijos, de la familia, eso se multiplica. Dios lo toma y lo multiplica. Y nuevamente, Dios es el sujeto. Así es. Él da lo suficiente, mi amigo, mi hermano. Él multiplica lo que tenemos. Y aquí va la última idea. Sí. Dios bendice nuestra participación. Amén. Él es el que da, Él es el que multiplica y Él bendice cuando tú voluntariamente decides participar. Mira cómo dice el verso 11, cómo termina este pasaje o este pequeño fragmento. Salcedo, ayúdanos con el 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Mira qué interesante. Dios es el que bendice para que estéis enriquecidos. La palabra es literalmente hacerte rico o de recursos. Sí. O sea, como Dios tiene recursos, yo y tú, en Dios tenemos recursos. Así es. Estamos enriquecidos. Ahí, en Él. Pero dice el texto, en todo, ¿con qué propósito Dios nos transmite este pensamiento claro? Con el propósito de que nosotros expresemos toda liberalidad. La palabra significa generosidad, bondad. Es decir, como yo tengo recursos en Dios, yo tengo mucho para dar. Así es. Yo tengo mucho para aportar. Yo tengo mucho para contribuir. Yo tengo mucho para bendecir a mucha gente. Tú tienes posiblemente más de lo que tú piensas. Así que cambia tu actitud ahora de la queja a un enfoque totalmente diferente. Y dice el texto, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Cuando uno decide participar en lo que Dios está haciendo en la vida de los demás, con el tiempo, energía, ofrendas, dice que se produce algo tremendamente importante. Sí. Se produce acción de gracias en otras personas. Increíble. ¿Sabe que la palabra es Eucaristía? Sí. Vamos a decir, se produce el evento más solemne que puede existir en una persona, que es la gratitud. Así es. Acción de gracias. Dios nos usa a nosotros cuando nosotros participamos voluntariamente y nos unimos a la misión de Él. En todo aspecto, y el contexto aquí es económico, con ofrenda. Sí. Dice que Dios usa eso para producir acción de gracias en otras personas. Una Eucaristía. Y a Dios. Y a Dios. O sea, acción de gracias a Dios. ¿No es algo tremendo eso? Tremendo, porque, o sea, nosotros estamos buscando que la gente, cuando nosotros damos, que la gente se vuelva a nosotros. Pero en este caso, la gente no se vuelve a nosotros, sino que le da gracias a Dios. Y provocar eso en una persona es increíble. Fede, quiero terminar con una anécdota de una familia aquí venezolana. Llegó en un momento determinado, de las tantas que pasan por aquí, y esta iglesia les ayudó con los recursos mismos que ofrendamos todos. Sí. Aquí eso ocurre a diario, semanalmente. Esta familia quedó tan impresionada que se movió a otro estado y cada vez que ellos tienen una gestión que hacer, pasan por acá y traen ofrendas a esta iglesia. Wow. Y reúnen a Johnny y le dicen, nunca se me va a olvidar lo que esta iglesia hizo por nosotros. Le damos tantas gracias a Dios, nuevamente acción de gracias a Dios. Pero todo esto es posible, Salcedo, porque Dios tiene recursos ilimitados. Así es. Porque Dios es un Dios de recursos. Así que lejos de estar ansiosos, lejos de estar en medio de todo este pánico por la necesidad económica, por la situación tremenda, vamos nosotros a confiar en Dios, a descansar en Dios y a usar lo que Dios nos ha dado sabiendo esto. Él da lo suficiente, Él multiplica lo que tenemos y Él bendice nuestra participación en su obra. La bendice y la lleva a términos tremendos. Les dije que iba a terminar, pero ahora sí con esta termino. Sí. Sabes que si Dios lo permite, estoy pensando en mes próximo. Tengo 2 fechas, noviembre o diciembre. Ir a España. Magnífico. Vamos precisamente a conectar con otras instituciones y gente allá en España. Estamos apoyando 2 misioneros, pero quiero ir a Madrid, a un lugar allá donde vamos a tener varias conexiones, pero nuevamente... Tranquilo, que yo le llevo las maletas. No, hombre, no. ¿Alguna palabra final, Salcedo? Sí, me acordaba en la lápida de mi padre hay uno de sus versos favoritos de él. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso lo vivimos nosotros en nuestra familia. Todos.
y lo estamos viviendo aún en las tercera y cuarta generaciones. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y cuando decías ese verso me recordaba también la famosa cláusula del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Así es. Es nuestro mayor deseo, Amén. del hermano Salcedo, el mío, de First Baptist Orlando en español, que Dios te bendiga ricamente. Amén. Bendiciones.